Hola, muy buenas noches. Una semana está terminando con mucha agitación sindical. Sorpresivamente se ha suspendido en la tarde de hoy ese encuentro entre el gobierno, el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública. Aparentemente el Poder Ejecutivo quiere afinar su propuesta, pero en el marco de todo esto se han dado muchas circunstancias, ustedes lo saben. La situación de ANCAP, declaraciones bastante fuertes del propio presidente de la República, del ministro de Trabajo y Seguridad Social, del secretario de la Presidencia, del presidente de ANCAP, con duras críticas hacia algún sector, por lo menos, de los empleados públicos. Bueno, a propósito de eso y de lo que puede llegar a pasar con estos conflictos tan candentes como el de salud pública y el de ANCAP, vamos a conversar en un ratito, ya está aquí en estudios, con el secretario general de COFE, con José Lorenzo López, a propósito de qué es lo que puede pasar y cómo se reciben esos cuestionamientos. El gobierno, claro, dice que toda esta movida del aparato estatal de los funcionarios es porque se resisten a la reestructura que piensa instrumentar, o está instrumentando, mejor dicho, la administración Mujica. Bueno, sobre eso vamos a conversar con López. También una jornada, la de hoy mismo, donde hubo negociaciones a nivel del Poder Ejecutivo para intentar definir el paquete de medidas que se le presentará fundamentalmente a los argentinos, pero en general al turismo, teniendo en cuenta las dificultades que está estableciendo el gobierno de Cristina Fernández para la llegada de turistas del vecino país en la próxima temporada. Vamos a conversar sobre eso largo y tendido con la ministra de Turismo, con Lilian Quechichán, quien justamente ha tenido encuentros en las últimas horas con el equipo económico para ir ya ajustando. Se está orejeando un poquitito las medidas de cepo cambiario que está estableciendo el gobierno de Cristina Fernández y se está definiendo cómo se va a responder. Bueno, sobre eso vamos a conversar con la ministra de Turismo y Deportes en un ratito también. A eso, como siempre, le sumamos el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorelai Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, la póliza de resarcimiento a las víctimas por delitos de violencia solo cubrirá los asesinatos, no se prevé que sea retroactiva y cubrirá un universo de 30 y 40 personas por año. Vamos a ver de qué se trata esa póliza. Además, les vamos a contar durante nuestro programa que el Ministerio del Interior ha desarrollado una encuesta con una empresa de primera línea en el mercado y se van a enterar qué opina la gente, según el Ministerio, sobre las medidas de seguridad implementadas o por lo menos propuestas desde el Poder Ejecutivo hacia el Parlamento Nacional. Se van a enterar también en un ratito. Saludo ahora a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a conversar en una segunda instancia de la interna del Partido Nacional y cómo ya se perfilan algunas precandidaturas que en un momento estuvieron en duda o por lo menos no estaban confirmadas. Bueno, lentamente se van asentando. Bueno, vamos a ver de qué se trata esa interna del Partido Nacional, aparentemente con algunas definiciones en cuanto a precandidatos. Arrancamos con el tema de los conflictos. Ustedes saben, todo esto empezó a ebullecer la semana pasada con el conflicto en ANCAP, que ciertamente llevó, entre otras cosas, a que haya desabastecimiento de combustible el pasado fin de semana. Un conflicto que, dicho sea de paso, está por ahora lejos de superarse porque hay un encuentro el próximo lunes. Bueno, para que no falte combustible este fin de semana, mañana sábado y el domingo, hubo que hacer muchas gestiones por parte del directorio, sobre lo cual nos va a contar Nicolás. A ver, Nico. Sí, las relaciones entre el directorio de la empresa petrolera y los trabajadores está bastante lejos de ser la ideal o de atravesar su mejor momento. Y es por eso que más allá de que se había anunciado por parte de los trabajadores y también por parte de la empresa que había una especie de alto al fuego, una tregua hasta el próximo día lunes, el directorio de ANCAP decidió tomar ciertos recaudos y tomó algunas determinaciones previendo cualquier contingencia para evitar que una situación como la que se dio el pasado fin de semana se pueda repetir. ¿Qué fue lo que hizo? Por primera vez sugirió a las empresas de estaciones de servicio llenar las reservas. Es decir, yo no voy a decir obligó, pero sí por lo menos sugirió que todos los tanques de combustible de las estaciones estén llenos para este fin de semana. Y además negoció con los fleteros para que en caso de surgir algún inconveniente se pudiera trabajar este fin de semana. ¿Qué quiere decir? Que más allá de lo que se había pautado en las reuniones bilaterales, hay desconfianza del directorio de ANCAP a que eventualmente pudiera llegar a tomarse algún tipo de determinación, algo que a vistas está, parece bastante lejos de ocurrir. Horas complicadas, horas difíciles y de mucha negociación están teniendo por estas horas los integrantes del directorio de ANCAP, ¿no? Sí, fueron horas muy complejas para Raúl Sendic como presidente de ANCAP. Él mismo reconocía que quizás las horas más complejas al frente de la empresa petrolera. Y no solo compleja por la relación con el sindicato, que ya dijimos que no era la mejor ni mucho menos,
sino porque se empiezan a fracturar cierta convivencia, cierto buen ambiente que había en el directorio de ANCAP entre los representantes del oficialismo y la oposición. Por lo que me contaron, hubo discusiones muy fuertes, enfrentamientos duros, integrantes de la oposición que reclamaban la esencialidad. Sendik había dicho en un principio que sí y que después se desdijo. Bueno, en fin, una relación que se resquebrajó justamente por esta situación muy tensa con el sindicato. Claro, y en esto seguramente deben haber ayudado las presiones políticas de cada uno de los sectores y de los partidos que, bueno, hicieron mella en esa interna del directorio, ¿no? Claro, yo como decía, la tarde del viernes anterior, el decreto de esencialidad para evitar la situación de desabastecimiento estaba firmado, por lo menos Sendik había anunciado que estaba pronto. Algo sucedió en el medio donde se abrió un paréntesis de negociación, el decreto no se terminó de efectivizar. Y desde la oposición hubo no solamente integrantes del directorio que se plantaron bastante firmes con Sendik, sino también líderes políticos que hicieron que a través de sus representantes en el directorio se diera esta situación un tanto tirante. Además, también los integrantes del directorio de ANCAP sufrieron, y esto entre comillas obviamente, la presión de intendentes, de jerarcas de distintas reparticiones, porque realmente fue todo tan imprevisto que había camiones de basura que quizás no podían salir a recolectar, ambulancias que no sabían si podían salir a atender a enfermos. Toda esta situación de presión fue la que terminó por eclosionar, insisto, en la interna del directorio. Habrá que ver cómo se lauda el próximo lunes, si es que se llega a laudar, el conflicto con los trabajadores y a partir de allí surgir una relación que debería casi que empezar de nuevo. Bueno, y por eso los recaudos que ha tomado el directorio de ANCAP para este fin de semana, porque en definitiva tampoco se confía tanto en la palabra de los trabajadores. Y con el representante de un sector de los trabajadores es que vamos a conversar a partir de este momento. Le damos la bienvenida al secretario general de COFE, José Lorenzo López. José López, conocido públicamente. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto estar por acá conversando con ustedes. Teníamos allí la situación en ANCAP y a propósito de ello hubo algunos comentarios incluso del presidente de ANCAP que él decía... el que más llora no es el que más necesita, decía a nuestro colega de búsqueda el jueves pasado. Hay cabezas en el sector público con las cuales es imposible pensar en un país de primera. ¿Cómo cayeron esos comentarios? Bueno, en realidad referirnos a los comentarios de un actor político como Sendik, que evidentemente es reconocido, que ha tenido una trayectoria familiar dentro de la política y que aparte en definitiva ha tenido su trayectoria dentro de cargos del gobierno tanto en este periodo como en el anterior. No sé si es lo que corresponde a un dirigente sindical que lo que pretende o lo que de alguna manera a lo que se debe referir es a la situación de los conflictos que en definitiva estamos atravesando en el sector público, que son bastante complejos. Lo que sí podemos hacer algunas valoraciones de por qué nosotros entendemos de que esto ha generado alguna eclosión y por qué, cuál es la explicación, por lo menos en lo personal, que tenemos para que desde el gobierno y desde algunos sectores del gobierno se ha tomado como un caballito prácticamente de batalla el salir a despotricar duramente contra el sector, los trabajadores del sector público. Sí, porque el gobierno tiene su interpretación. Dice que ustedes lo que hacen con esto es manifestar un rechazo a la reestructura que piensa instrumentar precisamente en el sector la administración Mujica. Bueno, no es el caso, no es el caso porque en definitiva yo iba a terminar mi comentario sobre el tema de Sendik. Me parece que esto también tiene otros componentes más de carácter político y que todos sabemos que Sendik está siendo promovido por determinados sectores del Frente Amplio para una posible candidatura en las próximas elecciones y esto lo posiciona en el espacio público como con cierta dureza y firmeza ante el movimiento sindical que en realidad me parece que realmente está errándole al bizcochazo, como decimos en la jerga interna, ¿no? Ahora que es una puesta en escena, digamos, de Sendik, digamos, para tener eventualmente una buena aceptación en la gente con fines electorales, ¿es esto? Yo en lo particular creo que tiene mucho que ver con eso. No quiero involucrar a otros actores del movimiento sindical en esto, pero yo en lo particular creo que tiene mucho que ver con eso. Nosotros hemos estado reunidos en el secretariado del PCNT, en el cual esporádicamente yo participo haciendo la suplencia
nuestra compañera Beatriz Fagián, con los compañeros del sindicato de ANCAP, con la Federación ANCAP, y a mí me han mostrado documentos donde están firmados por la administración y los trabajadores en base, por ejemplo, a la evaluación del desempeño, que he leído, por otra parte, manifestaciones de SENDIC en varios medios de comunicación donde claramente se hace cuestión a eso y se pone eso como una traba o un palo en la rueda del sindicato, cuando en realidad hay un convenio que ya está firmado en ese sentido.